saludo a dos invitados, el exministro Augusto Galán y la directora de la Federación Médica, Ana María Soleibe. Exministro Galán, buenos días, feliz año. Buenos días, Julio, un feliz año para usted y para los miembros de la mesa. Un saludo a la audiencia, un saludo a la doctora Soleibe. Doctora Soleibe, bienvenida, feliz año. Buenos días, muchas gracias. Lo mismo para todos ustedes allí. Doctor Galán, usted tiene la vocería de los firmantes de una carta de exministros conocedores del tema de la salud. Oyendo algunas opiniones, ¿no hay un punto medio de debate en reconocer que se puede mejorar el sistema por la vía de una reforma y enfrentar pues algo que no se puede ocultar, que no se puede generalizar? Yo considero que la mayoría de los empresarios de la salud son personas correctas, pero obviamente, como en cualquier actividad, hay empresas que se van por el camino equivocado. ¿No hay un punto medio para abrir la discusión, doctor Galán? Pues ese punto medio se ha buscado insistentemente desde hace, no digamos meses, desde hace años. Y no ha habido escucha, no ha habido una apertura realmente al diálogo. Aquí no se trata de oponerse a una reforma y a un cambio, sino hacer la reforma que realmente sea consensuada, que se base en la evidencia, que atienda los mínimos constitucionales para reformar un sistema que regula y protege un derecho fundamental como el derecho a la salud. Eso es lo que se ha intentado. Y por supuesto, ahora, la reforma que está planteada desafortunadamente no corrige ni atiende los problemas estructurales que tiene el sistema de salud en la actualidad y que venían de antes, seguramente en algunos aspectos. Pero bueno, ese es un tema que seguramente discutiremos ahora. Doctora Ana María, ¿no será el momento de enfrentar la realidad de lo que quiere el actual gobierno? Aunque no lo dice, pero todos los hechos van en esa dirección. ¿No será el momento de decirle al país que lo que sigue es la estatización del sistema de salud? Bueno, no se está hablando de estatización en la propuesta de reforma. La mayoría de las entidades que atienden a los pacientes son privados, 80%. Tampoco se está diciendo, se habla de el control del pago directo desde la ADRES, porque el dinero toda la vida ha sido público. Antes de ese dinero dispuesto para la salud se paga un porcentaje a las EPS. Yo creo que el punto de consenso va a ser muy difícil que se encuentre, porque aquí estamos hablando de un interés muy particular en ese presupuesto, del cual hay ahora unas denuncias muy serias, muy importantes, y pues que ya la historia ha mostrado que ese no debe ser el camino. Sí, doctora, aquí hay un dato que llama también la atención, y es que un hospital gasta entre el 60% y el 70% de sus recursos en pagar a los trabajadores, y pues con el incremento del salario mínimo en el 9.5%, pero la UPC en solamente el 5.3%, entonces, ¿cómo se va a sortear este incremento? ¿De dónde va a salir la plata para poder cubrir por lo menos los pagos a los trabajadores en el sistema de salud? Es que la plata alcanzaría si el flujo de dinero fuera el adecuado, pero lo que se ha observado es que el dinero se concentra en unas IPS, en un porcentaje pequeño de IPS, que en muchas ocasiones hacen parte de lo que nosotros llamamos integración vertical de las EPS. El costo de los servicios que se pagan están por encima de lo que debería ser dentro de las tarifas. Por eso en la reforma se propone acabar con la integración vertical, se propone un manual tarifario, se proponen unas redes integrales integradas, territorializadas, en donde todas tengan la misma oportunidad. Esa es una manera de garantizar
que a los hospitales y a las instituciones les llegue el dinero. Y los hospitales trabajarán con otra forma de recibir sus recursos de acuerdo con la oferta que hagan en la región, porque son necesarios, porque en muchas ocasiones es el único bien público y de servicio de salud que tiene la población. Claro. Doctor Galán, lo que uno escucha tanto del lado del gobierno como de quienes quieren todavía preservar pero mejorar el sistema actual de salud es que hay una guerra y pelea de versiones, de narrativas. Mientras los de las EPS y los gremios, los médicos, los científicos dicen que hay que mejorar la UPC, darle más plata a las EPS por paciente, el gobierno dice, no, esa plata se la roban, se la han desviado, queda en manos de privados. ¿Qué tan cierto es lo uno y lo otro? De que el sistema se lo roban, las EPS las han saqueado, pero que evidentemente también podría funcionar el sistema de salud si se le hacen unas mejoras. Es Juan Diego, ¿cierto? Buenos días. Sí, sí, doctor Galán. Sí, buenos días. Pues mira, yo creo que ahí es donde está la discusión de fondo. El tema es qué es lo que queremos solucionar. Digamos, Colombia avanzó sustancialmente en los últimos 30 años en un incremento en la cobertura. Se llegó a la cobertura universal después de tener una cobertura del 23% de la población en los primeros 45 años de historia de la seguridad social en Colombia. En los últimos 30 años logramos llegar al 100% de la cobertura de la población con un seguro en salud. Eso nos generó un incremento en la demanda muy grande. Un incremento de la demanda que se materializa en unas estadísticas que nos muestran que en el 92 hacíamos una consulta por ciudadano al año y hoy estamos con 32 millones de habitantes y hoy el sistema hace alrededor de 5 consultas por ciudadano al año con 52 millones de habitantes. Eso evidencia un incremento muy grande de la demanda, lo cual, genera mayores prestaciones de servicios, mayores atenciones, mayores necesidades, con un plan de beneficios muy amplio, quizás el plan de beneficios más amplio que tiene el país, que tiene América Latina, sin lugar a dudas, y competitivo con planes de beneficio en salud de países europeos. El problema entonces está en la oferta de prestación de servicios, que es una debilidad que tenemos, que está materializada en una falta de recurso humano suficiente y bien distribuido en el país, con el perfil de formación que necesita el sistema de salud y con unas condiciones laborales adecuadas. Necesitamos mayor infraestructura, no solamente física, sino tecnológica y humana. En fin, necesitamos atender la oferta y este gobierno se ha dedicado a intervenir la demanda y los operadores de la demanda. Entonces ahí hay un craso error que lo único que ha hecho es profundizar la problemática, que está materializada ahora con una unidad de pago por capitación insuficiente para poder atender esas necesidades de la oferta. Sí, doctora Ana María, concediendo que el sistema de salud necesita una reforma, como lo acaba de decir el exministro Galán, reconociendo que es importante que esta reforma avance lo más pronto posible, ¿no habría sido lo más deseable que mientras avanza la reforma, que mientras se da la negociación, pues no se termine desfinanciando con el argumento de la corrupción a la salud? Es que la salud no se está desfinanciando, la UPC nunca ha disminuido. Al contrario, durante todos estos años el presupuesto de la salud ha aumentado de acuerdo con informes que las EPS han pasado. Ya vimos que incluso este incremento ha mostrado que es suficiente y el de hoy se define también con esos informes de las EPS. Lo que ha sucedido aquí primero es que cuando hablan de aumento, lo que vamos a hacer es aprovechar
Lo positivo que dejó este modelo de salud, el país cambió, han pasado 30 años. La cobertura en términos verdaderos y reales no se aumentó, se carnetizó al 99% de la población, pero todos sabemos que hay lugares del país en donde la gente, a pesar de tener un carnet de una EPS, no puede recurrir a un centro de salud porque no existe. La situación de los trabajadores es una consecuencia del modelo que tenemos actualmente, porque si a un hospital o una institución no le llega el pago de sus servicios a tiempo, está obligado a hacer una reestructuración financiera, y en esta lo que cambia son las condiciones laborales y el pago de sus trabajadores, que es el activo variable más fácil de controlar. Hasta ahora no se ha podido mostrar, haciendo análisis de los costos, de los pagos y de lo que le ingresa a las EPS, no se ha demostrado que la UPC sea insuficiente. Pero además, yo como médica en ejercicio toda mi vida dentro de este modelo, puedo decirte que hay un enfoque también equivocado sobre la atención de los pacientes, que permite que se llegue, que se compliquen y que el servicio termine atendiendo una alta complejidad. Hay que cambiar el enfoque de la atención a un modelo preventivo, hay que darle fuerza a la estrategia de atención primaria en salud. Y por supuesto, hay una escasez de trabajadores porque hay mucha desmotivación para trabajar en Colombia como trabajador de la salud, médicos, auxiliar de enfermería. Esto no es nuevo, esto es consecuencia de este modelo. Sí. Y cuando se habla de la reforma como solución, tiene que haber un periodo de transición. Sí. El ministro lo sabe. Sí. Doctor Galán, yo quiero insistir en este tema porque si bien es cierto que no hay una reducción en los recursos, pues sí es un incremento bastante limitado. Y hay un dato precisamente que llama la atención y es el que ya mencionábamos, el 70% de los costos pues son operativos de esto de la UPC. Entonces, en un gobierno que precisamente ha hablado de la dignificación de los trabajadores del sector salud, aquí ¿cómo se pueden ver afectados los trabajadores? ¿Va a ser complicado que se aumenten los salarios, por lo menos de médicos y otros trabajadores de ese sector? Sí, claro que sí, por supuesto. Es decir, la UPC sí viene desfinanciada y se ha agravado desde el año 2022. En el año 2022 hubo una incorporación al plan de beneficios muy amplia y el incremento en la unidad de pago por capitación no calculó adecuadamente esa incorporación de procedimientos, intervenciones, tecnologías al plan de beneficios. Adicional a eso, en el año 2022, recordarán el país que tuvimos una inflación muy acelerada y se estimó la UPC en un 5%, cuando la inflación de ese año fue del 12%, además de una devaluación muy grande que hubo en el año 2022, y se incrementaron en el 2022 las atenciones debido a el represamiento que hubo durante la pandemia de prestación de servicios, y la población demandó mucho más los servicios. Ese desfase de la UPC del 2022 no se corrigió ni en el 2023 ni en el 2024. Y ahora lo que vemos, y que ustedes lo han dicho claramente, es una disminución de la unidad de pago por capitación con respecto al incremento que se hizo en el salario mínimo. Eso pone realmente a la unidad de pago por capitación en este año totalmente desfinanciada y empobrecida, con lo cual no va a haber los recursos suficientes para las atenciones y para la prestación de los servicios, y para la operación de clínicas y hospitales se va a dificultar, lo mismo que para el pago a profesionales de la salud. Entonces, la situación sí es delicada con la definición que se dio con respecto a esta unidad de pago por capitación. Y lo que sí se espera es que el gobierno reconsidere y revise el cálculo y haga de la unidad de pago por capitación la financiación sostenible para el sistema. A nuestros invitados nuevamente un feliz año, Augusto Galán, vocero de los exministros, y la doctora Ana María Soleive,
de la Federación Médica.